todos, bienvenidos a un nuevo episodio de En Algo Nos Parecemos. Hoy tenemos una invitada muy especial, vamos a hablar de un tema que me encanta, un tema que de alguna manera he hecho propio en mi vida, pero antes de presentarla quiero recordarte que es muy importante para que este proyecto siga creciendo que nos sigas en las redes sociales, que te suscribas al canal de YouTube y que actives la campanita para poder ver todo el contenido que vamos subiendo semana a semana. Ahora sí lo vamos a presentar a mi invitada. Estoy muy contenta de haber podido coordinar agendas para que esté acá. Paola Traversa, bienvenida. Gracias, Lu. Bueno, Pao es una querida amiga, realmente tengo mucho cariño por vos, Pao, y me encanta saber que estás acá, pero antes de yo presentarte, quisiera que vos digas quién sos y qué haces y que la gente te pueda conocer un poco más. Bueno, hace bastantes años que nos conocemos con Lu. Soy mamá, principalmente. Soy de profesión microbióloga y actualmente trabajo en la Universidad Nacional de Villa María como docente, en la parte de docencia e investigación, pero como técnica de laboratorio. Pero me dedico los fines de semana y lo que es mi pasión y mi fuerte en este momento es el taller de activación interna de la glándula pineal. Soy instructora de conexión pineal y a eso me dedico. Bueno, Pau, vos sabés que siempre te confieso que no me había percatado de esto que me doy cuenta ahora, de que sos microbiólogo, o sea, sos una mujer de la ciencia, Totalmente. no solo de la academia. Siempre te relacioné a la academia por tu trabajo en la universidad, pero sos una mujer de la ciencia. De ahí vengo, pero también vengo formada desde el espíritu. Desde muy chiquita, desde la primaria, me formé dentro de la religión católica. Fue un colegio de monjas en Villanueva, que creo que vos también fuiste el mismo. Ya desde allá ya compartíamos registros. Y bueno, formada tanto en la ciencia como en la espiritualidad, digamos. Que realmente esto me hace sentido cuando yo llego a estos caminos de conciencia y llego al taller de activación de la glándula pineal y a ser instructora, porque es lo que realmente fue como un gran despertar el poder unir ciencia y espíritu, que es lo que hace este taller, ¿no? Pude a través de esta información lograr esa unión de ciencia y espíritu. Bueno, pero vamos al principio de esta historia. Antes de que llegara este taller a tu vida, ¿cómo era la vida de Paola? O sea, era una mamá que trabajaba, que tenía su profesión, una vida, digamos, dentro de los parámetros normales, por decirlo de alguna manera. Con niñas chiquitas, con muchas tareas, muchos horarios. Y lo que a mí me acerca a este camino de conciencia y a esta búsqueda es un quiebre, un gran quiebre que tengo en mi vida, que es cuando me divorcio, me separo del papá de mis hijas. Ellas eran muy chiquitas y eso a mí me lleva a buscar algo más, algo para estar mejor, algo. Empiezo estos caminos de conciencia, empiezo a hacer varias terapias, esta búsqueda en la que todos quizás estamos cuando llegamos y cuando la gente llega al taller, principalmente este que entrego, es que buscamos algo que no sabemos qué es, pero que lo tenemos que encontrar. Y bueno, si buscamos algo en distintas terapias, en todo esto, es porque realmente lo conocemos, Lu. Sí. Porque no podemos buscar algo que no conocemos. Si lo buscas, si vos buscas tu celular o buscas tus llaves y alguien te pregunta, ¿qué estás buscando, Lu? Mis llaves. ¿Y cómo son las llaves? Vos sabés de qué color es el llavero, qué característica tiene el llavero. No puedes buscar algo que no conoces. Sí. Entonces, todos buscamos algo que no sabemos qué es, pero que tenemos que encontrar. Y así llegamos en esto. Y en esa búsqueda es que yo llego, ¿no? Aparezco después de algunas terapias, buscando estar mejor, llego a este taller que tuvimos la dicha, digamos. Les quiero contar, claro, que yo también estaba buscando la llave de celular, como Pau. En esa búsqueda coincidimos en ese taller, que yo no sabía bien a qué iba. Yo tampoco. Fui porque alguien que era parte de mi vida en ese momento me dijo, che, tenés que venir. Yo dije, bueno, voy, porque total, en esto de buscar herramientas y cosas que me hicieran sentir bien. Totalmente, eso yo sentía. Acepté la invitación. Lo que nos decían que te podía llegar a hacer bien y te recomendaban tal terapia o tal proceso, ahí íbamos.
Y bueno, ahí es donde nos encontramos con vos, Lu, Sí. que ahí nos conocemos. Me encanta que vos ahora, porque también conocí esa faceta tuya como de una persona que llegaba a un lugar y no sabía bien con quién se iba a encontrar, porque estábamos las dos en la misma, pero también conocí tu faceta como instructora. Y ahí te escuché decir esto del shopping emocional, ¿no? Como que la gente por ahí que, pruebo Reiki, registro, y dice, Todo el che... shopping espiritual. El shopping espiritual. Che, la piña, bueno, voy, viste, me prendo en esta búsqueda. Y bueno, pero para que la gente entienda, quien está mirando del otro lado, ¿qué es la pineal? ¿Qué es la pineal? Porque muchos ni siquiera saben si es un órgano o dónde está ubicada o si está dentro de nuestro cuerpo, y la verdad es que sí, es un órgano, es una glándula muy chiquitita que está bien en el centro de nuestra cabeza, bien ubicada. Es el único órgano que no está espejado en el cerebro, todo tenemos espejado, menos la glándula pineal. Es muy chiquitita, Lu, es del tamaño de un grano de arroz, de una lenteja, y junto con la pituitaria es la que genera la secreción de hormonas, es el regulador de reguladores. Secreta principalmente melatonina, que tiene muchas funciones a nivel biológico, y serotonina, que es la hormona de la felicidad. Y la melatonina que tiene muchísimas funciones a nivel biológico, como por ejemplo la regulación del ciclo circadiano del sueño, que justamente es un gran tema en estos tiempos. La gente cuando llega al taller, la mayoría me dice que le cuesta mucho dormir, o que tiene insomnio, o que se levanta más cansada de lo que se acostó, o que se despierta muchas veces en la noche. Y realmente la secreción de melatonina que se realiza durante el taller de activación realmente regula el ciclo circadiano del sueño. Entonces, pero nosotros venimos, todos tenemos pineal, o sea, sí, todas las personas, todos los mamíferos. Todos los mamíferos tenemos glándula pineal, y viene desactivada y la tenemos que activar, o se nos desactiva en algún momento. Claro, el punto es, se empieza a atrofiar, a muy temprana edad se empieza a atrofiar la glándula pineal y empieza a secretar cada vez menos melatonina. Hacemos un pico de melatonina cuando somos muy pequeños, hasta los 6 años aproximadamente, en donde los niños tienen otra comprensión de la vida, juegan y son quienes son mientras están jugando, o ven cosas en lo invisible, tienen amigos invisibles, ven elfos, hadas, o pueden ver quizás muchas veces a personas que ya pasaron por el proceso que llamamos muerte, como a sus abuelitos, o que por ahí los niños cuentan esto de que vos sos la mejor mamá de todas las mamás que tuve, o que cuando yo era grande tenía un auto rojo. Bueno, todas esas memorias que están adentro nuestro, las empezamos a atrofiar porque cuando tenemos aproximadamente 5 o 6 años, cada vez más chiquitos, nos empezamos a escolarizar. Y en ese punto es que empezamos a pertenecer al sistema, a generar amistad, a hacer amigos, a que nos acepten. Y en ese momento tenemos que empezar a cerrar, a ponerle un filtro a todo ese potencial, esas memorias que traemos de nuestro origen, ¿no? De nuestro verdadero origen. Claro, para poder pertenecer, para poder como encajar. Así es. Y digo, los niños, cuando uno escucha a un niño que dice, estoy jugando con mi amigo o mi amiga, y tal vez nosotros adultos no vemos nada, desmerecemos eso, como que está inventando, como que... Y en realidad es una información que nosotros como adultos no estamos pudiendo procesar. Sí, que en realidad cerramos todo ese filtro, le ponemos un filtro a todo ese potencial. Porque hay que explicar un poco, Lu, que la glándula pineal, la función que tiene, es como la antena que nos conecta con esa energía vital, esa energía del origen, esa fuente de energía que es de donde traemos todo el conocimiento, la sabiduría y a la vez otras potencialidades del ser. ¿Sí? Cuando hablamos de fuente de energía, habrá personas que se imaginarán a Dios, el universo. ¿A qué se refiere puntualmente? A lo que cada uno sienta que es algo superior. Muchas veces si decimos Dios es como a lo mejor a algunos les hace ruido, quien lo entienda como la fuente es la fuente generadora. Porque, ¿cómo pensar esto? Nosotros tenemos energía, ¿no? Nos movemos con energía, todo lo que vemos es energía. Einstein decía que todo es energía y eso es todo lo que hay. Entonces, si todo lo que vemos es energía vibrando a una determinada frecuencia, porque tiene que ver con la frecuencia, la vibración, todo eso, todo es energía. La energía, por ley del campo de la materia, no se crea en el campo,
¿sí? Hay una ley en el campo en el que estamos manifestados, que es el campo atómico, porque acá todo tiene átomos, en donde dice la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Si todo lo que vemos es energía y nosotros tenemos energía, somos energía, ¿de dónde viene la energía? Esa es la pregunta clave que nos tendríamos que hacer, porque la energía acá no se crea. Entonces, si nosotros tenemos energía, ¿de dónde venimos? Esa es la pregunta clave, que empezamos a dilucidar en el taller de activación. Lo que empezamos a contar es eso. La primera respuesta que damos es quiénes somos realmente, ¿sí? Para empezar a recordar todas esas memorias y esas potencias que ya están dentro nuestro. Porque en realidad con este taller que yo entrego, no enseñamos nada, no le activamos la pineal a nadie, solo lo que hacemos, el instructor lo que hace es acompañar el proceso de despertar todas estas memorias, toda esta información que ya está dentro nuestro, está en nuestro ADN, Lu, porque nuestro ADN guarda muchísima información. ¿Por qué si nosotros venimos de la fuente, o si todos venimos, si lo ponemos en términos religiosos, si todos venimos de Dios, si todos somos una partecita, somos creados a imagen y semejanza, si alguien quiere tomar ese relato, digamos, o somos parte de la fuente, ¿por qué cuando venimos a este plano nos olvidamos? Ahí está el punto, porque justamente es también saber a qué vinimos acá y cuál es el fin de esta experiencia. Quizás muchos nos hemos preguntado, el gran misterio a resolver es el hombre, ¿no? Y muchas veces nos hemos preguntado, ¿para qué estamos acá? O cuando justamente uno pasa por un quiebre, que yo digo que los quiebres en nuestra vida, que son aprendizajes en realidad, uno se quiebra y en esa rajadura es por donde la luz entra y empieza la conciencia y empiezan las manifestaciones y empieza a mostrarnos gente que nos va mostrando el camino o nos llega un libro, empezamos a abrir esta conciencia, ahí empezamos a preguntarnos, ¿esto es todo lo que hay? O sea, realmente esta vida, crecer, casarnos o tener hijos en el mejor de los casos si es lo que decidimos, ¿no? Pero es estudiar, trabajar, tener vacaciones cada 15 días, jubilarnos y morir, y eso es todo lo que hay. Y ahí está el punto, ahí nos empezamos a preguntar ¿qué es esta vida? Si hay algo más después. Y después empezamos a escuchar médicos que ya están hablando, como hay un médico, el doctor Segarra, Sanz, que habla de experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Él es un médico que atiende pacientes terminales y hablan de que las personas que pueden volver después de una experiencia cercana a la muerte, en donde están biológicamente muertos, ¿sí? No tienen... latidos, sí, médicamente muertos. Sí. Después las personas vuelven y traen experiencias de esos lugares. Entonces, ¿qué hay después de eso? Y eso es lo que vemos, esa es la información que compartimos porque es entender a qué vinimos a esta experiencia y para qué. Básicamente vinimos a aprender, ¿no? Sí. Es eso. Es un poquito más profundo el tema para comprenderlo. Sí, y es muy difícil tal vez para explicar algunas cosas que son tan vivenciales, porque cuando vos vas al taller, yo que he tenido la experiencia en 3 o 4 oportunidades de participar, sí. Lo que uno vive cuando está dentro del taller es muy difícil de explicárselo a otra persona, porque es una experiencia primero muy personal para cada uno, pero me gustaría aclarar en este punto para aquellos que nos estén viendo que no es hipnosis, ni que tenés que tomar nada, ni fumar nada, sino nada externo. Nada externo. Este taller justamente es lo que te decía, se llama Es Tiempo de Recordar, porque lo que hacemos durante las horas que dura el primer día de la experiencia, primero que es una experiencia en donde, como les decía, el instructor no le activa la pineal a nadie, la persona va realizando el proceso a través de la información que se comparte, es que la persona empieza a despertar esas memorias. Entonces es un proceso muy interno en donde no se usa ni hipnosis, ni sustancias externas, ni hay que fumar nada, ni hay que llevar alguna prenda especial, ni alimentación especial, absolutamente nada. Cualquier persona lo puede realizar, de cualquier edad, es apto para todo público, mujeres, hombres, no hay límite de edad ni de sexo, y bueno, nada viene de afuera, es justamente lo contrario, es despertar esas memorias a través de la información que se comparte, las memorias que ya están en nuestro ADN. Empezamos a despertar toda esa información y a traer de nuevo como a flote todas esas memorias
que ya viven en nosotros, ya están. Es la memoria desde nuestro verdadero origen, que está grabado en nuestro ADN. En nuestro ADN grabamos todo, Lu. Sí, es como meter el pendrive en la compu y empezar a abrir carpeta por carpeta a ver qué tiene, ¿viste? Cuando encontraste un pendrive que tenías ahí hace mucho, decís, a ver, ¿qué tenía esto? ¿Qué tenía guardado acá? ¿Qué tenía guardado acá? Que hace mucho que no lo veo, eso. Es eso, es volver a traer esas memorias que hace muchísimos eones de tiempo que no las estamos pudiendo traer, y que en otro momento, porque hay que también tener en cuenta el momento que estamos viviendo a nivel energético, la Tierra hoy está vibrando a otra frecuencia, estamos teniendo, bueno, hay un montón de cosas que están sucediendo a nivel cósmico, a nivel del Sol, el Sol está muy activo, está entrando mucha energía a la Tierra, por eso también estamos viendo mucha movidas en lo que es movidas sociales, cambios de paradigmas, cambios de conciencia, porque tiene que ver con esto. La Tierra hoy está vibrando otra frecuencia, hay otra energía entrando a la Tierra. Que haya más energía quiere decir que hay más información también. Por eso todos nos estamos preguntando ya todas estas cosas, quiénes somos, a qué vinimos y para qué. Y es tiempo de volver a traer de nuestro ADN estas memorias que están en nosotros desde la primera manifestación del hombre en la Tierra. Entonces podemos despertar esas memorias del origen, porque siempre nos hemos manejado con la memoria creativa humanidad, sí, que es la memoria que nos dice lo que está bien, lo que está mal, la memoria esa que traemos en nuestra herencia genética, principalmente también, que nos da las características del ADN, nos da todas nuestras características fenotípicas y genotípicas, ¿no? Pero también traemos todo lo que son los juicios, los prejuicios, todas esas creencias que traemos de nuestro árbol y de toda nuestra familia, de todos los ancestros, ¿no? Venimos criados con todo eso, que vamos creando todas estas creencias que traemos. Y ahí vamos con el taller, ahí vamos a empezar a abrir estas creencias, o por lo menos a verlas, Lu. Empezar a plantearnos qué creencias tenemos, cómo hemos vivido hasta acá, qué es lo que creemos de la vida, qué creemos de la muerte. Sí, ya cuando llegamos a la instancia de empezar a vivir las experiencias de este tipo de actividades, de talleres, es porque estamos en una búsqueda, como decías vos, una búsqueda de sentirnos mejor, o de tal vez tener una vida que socialmente es lo esperado. Tal vez me casé, capaz que ni me separé, capaz que estoy con mi esposo, mi esposa, tengo mis hijos, tengo el trabajo, pero siento infelicidad, insatisfacción, algo me falta. Y entonces en esa búsqueda de qué me falta, llego a estos espacios. Eso, porque muchas veces hay personas que o están buscando su propósito, Lu. Realmente lo que vemos es, y trabajamos en los dominios que nos interpelan a todos, es el amor de pareja, las relaciones en general, las finanzas, nuestra relación con el dinero, la salud, que algún tema que estemos manifestando en nuestro vehículo físico también tiene que ver con esto, y el propósito, la realización. Porque muchas personas a lo mejor tienen todo, pero no son felices. Hay algo que no están encontrando, su propósito, ¿para qué vinieron? ¿Qué vinieron a hacer a esta experiencia? Y ahí empezamos como a encontrarle, o por lo menos desde mi experiencia, creo que vos también podés contarlo, empezamos a encontrar la punta del ovillo. Eso es lo que yo sentí cuando yo llegué a este taller. Cuando yo llego al taller y me cuentan toda esta información, que es muy difícil de explicar porque es mucha información la que compartimos, que está ordenada y tiene las claves para que nosotros podamos ir ordenando la información. Eso es lo que te quería contar, que me pasó a mí cuando yo llego a la información formada desde lo que era la espiritualidad y formada desde lo que era la ciencia. Lo que yo pude hacer es ordenar esta información que yo traía, porque en algún momento nos separamos la ciencia del espíritu. Y esto lo que hacemos es volver a ordenar esto, volver a religar, que es la verdadera religión, de religar, y volver a unir la ciencia con el espíritu. Y yo realmente sentí que esto me ordenó toda esta información, porque cuando yo llego al taller, desde mi experiencia, llegué un poco peleada con la información de la iglesia, porque sabía que ahí había claves, pero me peleé mucho con esta información, porque había muchas cosas que no estaba de acuerdo en cómo se entregaba, en la culpa, en mucha información que daba la iglesia como dogma. Cuando yo llego al taller, en realidad me hablaban de Tesla, de Einstein, porque hablamos mucho de la energía, de la frecuencia, de la vibración, pero también me lo traían al Maestro Jesús, entendiéndolo como un ser ciencia-espíritu, ¿no? Entonces, la información realmente, las personas que viven la experiencia salen felices. Vos ves las caras de las personas, la transformación,
porque nosotros también que pasamos por esta experiencia lo vivimos y lo pasamos por la experiencia que realmente fue un antes y un después vivir esto. En la comprensión de la vida, en las relaciones, en que uno hace como un salto cuántico, uno cambia su frecuencia y entendiendo esto de que es una ley también, que aunque no la creamos, funciona igual que la ley de la gravedad, que es la ley de sintonía de frecuencia. Somos como una radio, como si fuéramos una antena que sintonizamos, ¿sí? Si nosotros, como una radio, queremos escuchar la FM 100, sintonizamos nuestra antena y escuchamos la FM 100, porque nos sintonizamos ahí, pero en ese mismo momento están sonando todas las FM, la 98.5, la 94.1, la 103.8, todas, pero yo estoy sintonizada y sintonizo mi antenita a la 100, que es la que quiero escuchar, por ejemplo. Y cuando estoy en queja, cuando estoy permanentemente enojada con la vida y en queja, o en el rol de la víctima de todo me pasa a mí, bueno, estoy vibrando en una frecuencia que... Es la sintonía, es la música en la que te mueves. Claro. Por lo tanto, sintoniza con todo lo que esté en esa misma frecuencia. Se sintoniza con todo lo que es similar. Y esa es la comprensión también de este taller, de que somos creadores, Lu. Somos los creadores de cada momento, de cada situación y de cada escenario que nos toca vivir. En realidad es una creación. Habrá alguien que nos esté mirando y puede decir, sí, pero yo pasé un hecho terrible y yo no elegí crear eso. No, porque justamente desde la conciencia, desde la mente, no es que lo creamos, pero es una cuestión inconsciente porque es entender cómo funciona el proceso creativo. Sí. Y el proceso creativo realmente, esto de que somos creadores, es entender que el proceso creativo empieza con un sentimiento. Un sentimiento que me genera una idea y que me genera después un pensamiento. Nosotros, como occidentales que somos, creemos que el pensamiento es lo que crea todas nuestra vida, ¿no? Entonces pensamos cómo vamos a crear nuestras próximas vacaciones. Entonces, desde el pensamiento. Después, cuando nos vamos a esas vacaciones, nada te sale como lo pensaste. Sí. ¿Vos te ha pasado un montón de veces? Sí, me ha pasado. Un montón de planes que hacemos desde la mente. Cuando llega el momento y empezás a vivirlo, nada sale igual. Sí. Ahí te das cuenta que la mente y el pensamiento no tiene fuerza creadora. Sí. Que antes de eso hay otra cuestión, que eso es lo que vamos dilucidando en el taller, sí. Que todo empieza con un sentir y una emoción. Por eso muchas veces no es tan fácil cambiar un sentimiento y una emoción. El pensamiento primero que no tiene fuerza creadora y no tiene fuerza para cambiar un sentir, porque muchas veces cuando estamos mal, no podemos cambiar desde un pensamiento, un sentimiento, una emoción. Y ahí creo que a la gente se le presenta esta confusión de, si yo digo afirmaciones de, si estoy pasando un mal momento económico, para poner un ejemplo, estoy pasando un mal momento económico y empiezo bueno, voy a cambiar mi pensamiento, voy a empezar a decir que tengo $1.000.000 en mi cuenta bancaria y después voy a entrar y no voy a tener nada, pero porque en realidad sí, no me lo creí. Porque no funciona desde el pensarlo. Porque es lo mismo que decir, bueno, el pensamiento positivo. Sí. Entonces empiezo a decretar y pienso en positivo, que no le tengo que poner el no adelante, bueno, pienso positivo. Bueno, entonces si quiero ser millonario, entonces pienso que me voy a ganar el Kini. Entonces me gano el Kini, me gano el Kini, me gano el Kini. No pasó nada. No, o sea, alguno de Villanueva se lo ganó. Alguno de Villanueva al lado de la casa de mi mamá se lo ganó. Mira qué bueno. Pero a algunos le funciona y a otros no. Sí. Si el pensamiento creara, todos pensamos y nos tendría que funcionar a todos. Sí. Y realmente nos damos cuenta que no es por ahí, que hay una cuestión mucho más interna, que eso es lo que vamos... ¿Qué es lo que uno calibra de alguna manera acá en esto? Pero a ver, pasando en limpio, glándula pineal tenemos todos los mamíferos, todos tenemos. A una edad se nos atrofia y tenemos que hacer un ajuste para poder volver a activar. Sacarle ese sello de memoria a la glándula pineal. Sí, me gusta decir que para sacarle provecho a todo lo que... a todas las potencias. A todas las potencias con las que podemos conectar a través de la glándula pineal. Creo que por un lado está lo que puedo hacer yo acá, en este plano, conectándome con la pineal, a través de la pineal con la fuente, y después hay otras cosas que me gustaría que podamos abordar un poquito más adelante, que tiene que ver cómo con la información que venimos acá. Pero digo, yo si ya sé que si estoy vibrando bajo, porque este es un término que la gente usa mucho, estoy vibrando bajo. Entonces, bueno, ¿cómo puedo hacer para elevar mi frecuencia
conectarme a la fuente y elevar mi frecuencia y cambiar lo que pasa en mi vida. A través de la conexión, De la conexión. ¿sí? La conexión directa, lo que hacemos es conectarnos directamente, enchufarnos a esa fuente de energía original, de nuestro verdadero origen. Por eso la potencia que tiene el ejercicio de conexión es súper. Porque justamente cuando nos empezamos a conectar y empezamos a hacer este ejercicio que es súper rápido, no es una meditación, realmente es un ejercicio que lo puedes hacer en 1, 2, 3, antes de entrar a una reunión, antes de hablar con alguien, uno empieza a cambiar la emoción o el sentir, que es lo que te explicaba recién, que creamos a través de lo que sentimos. Por eso no es tan fácil cambiar un resultado en la vida, porque es como lo que me preguntabas recién. Las personas dicen, ¿cómo voy a crear yo el resultado que tuve, que no sé, fue algo muy intenso? Trágico, o drástico, sí. Justamente porque no lo creamos desde la mente. Es comprender el proceso creativo. Entonces, para cambiar un sentir y una emoción, elevarle la frecuencia vibratoria a una emoción, es a través de la conexión. Conectándonos, es entender que la magia no existe. O sea, sí existe cuando uno empieza a entrar en estos caminos y en estas comprensiones. La verdad es que sí, empiezan una serie de sincronías y es como que la magia entra en tu vida, pero todo tiene como un correcto orden en el uso de la energía, que son los ritos, en donde cuando uno empieza a conectarse, solo eso empieza a cambiar. Uno empieza a cambiar la emoción, le empieza a cambiar la frecuencia a esa emoción. Por ejemplo, si sentimos un odio, un enojo fuerte por algo, cuando nos empezamos a conectar, que es un proceso que depende de la práctica, porque no viene nada hecho, ojalá viniera una pastillita que podamos tomar y generamos conciencia, pero la verdad es que no. La activación de la piñal es solo un evento que es levantar la antenita, ¿sí? La piñal es la antenita que nos enchufa, que nos conecta a esa fuente generadora, pero después el proceso, que es el que tenemos que empezar a hacer para cambiar resultados en nuestra vida, es practicarlo y empezar a inyectarle energía a todo ese sentir, a esas emociones que son con las que nos movemos a diario, porque todos nos movemos en emociones de baja frecuencia, de enojo, de angustia, de culpa, todas emociones más cercanas al miedo. Entonces todo cuando nos movemos en esas emociones, estamos emitiendo esa frecuencia. Y como les contaba recién, la frecuencia como la de una radio sintoniza con todo lo que es similar. A todos nos ha pasado que cuando salimos enojados o peleando con nuestros hijos de nuestra casa, nos empieza a pasar de todo en el momento que salís de tu casa, o no te arranque el auto, no puedes abrir el portón, pisas la baldosa y te manchas, justo la que tenía agua, y te manchas el pantalón, te agarras todos los semáforos en rojo. A todos nos ha pasado eso. Es entender por qué sucede eso. O cuando se te rompe algo en tu casa, que se te rompe el calefón, se te termina rompiendo el lavarropa, el microondas, y es como tirar una ficha de dominó y todas las fichas caen atrás y vos decís, no sé qué me está pasando, tengo que cambiar la frecuencia. Pero eso. Lo interesante de esto que vos decís es que cuando a mí me empiezan a suceder todo este hecho de eventos desafortunados, porque a lo mejor me levanté con el pie izquierdo, para usar un término popular, y empieza mi día a estar así, si yo tengo conciencia de que estoy vibrando así, estoy atrayendo todas esas situaciones, también tengo la posibilidad de cambiarlo. O sea, creo que lo más interesante de esto es volver a tener el control. Es decir, yo puedo switchear acá, puedo decir, bueno, sí, estoy acá y acepto también. Digo, es importante, por lo menos para mí, mi proceso ha sido importante decir, bueno, hoy estoy triste. Sí, no es la frecuencia ideal, pero estoy así, a ver cómo puedo mejorar para sentirme mejor, pero aceptar todas las emociones. Claro, porque, nosotros tenemos una cualidad que siempre decimos que las emociones son buenas o malas, y en realidad es energía, una emoción es energía, y la energía no es ni buena ni mala, es energía, la energía es fuerza motora, ¿sí? De hecho, emotion, o sea, emoción viene de emotion, es lo que nos mueve, vivimos en el mundo de las emociones. El punto es dónde está tu atención, que eso es el punto básico también que tratamos mucho en el taller, cómo manejar la atención para saber dónde yo pongo la atención, qué emoción es la que me está moviendo. Y no es ni buena ni mala la emoción, porque el enojo podríamos decir es malo. No, no es malo. El enojo muchas veces te sirve para poner un límite, para hacer un salto y cambiar un escenario, o decir basta, hasta acá llegué y hago un cambio de vida, o de pareja, o de lo que sea. El punto es, no son ni buenas ni malas, son emociones de baja frecuencia vibratoria, que eso, para hablar desde la energía, todo lo que sea más cercano al miedo,
culpa, vergüenza, preocupación, queja, que es en donde siempre estamos, son más cercanas al miedo y son de baja frecuencia vibratoria, pero no son ni buenas ni malas. El mantenernos en esas emociones, porque vos podés estar triste un día, el punto es cuánto tiempo te mantienes en esa emoción. Esto te da como esa herramienta del manejo de la atención, de decir, bueno, hoy me permito estar triste porque quiero estar así y está perfecto, pero ¿cuánto tiempo voy a estar en esa emoción? Sabiendo y comprendiendo el proceso creativo, que si yo estoy en esa emoción, voy a sintonizar con todo lo que es similar, porque es una ley, o sea, no hay posibilidad de que sea de otra forma. Entonces, si estoy mal, voy a sintonizar con alguien que me maltrate. Sí, por eso digo, eso me parece interesante, Pau, porque muchas veces nos sentimos víctimas de las circunstancias y de otras personas. Y yo, a partir de conectar con toda esta información, realmente empecé a preguntarme qué hay de mí en esto que está pasando o en esto que me está generando esta otra persona. O sea, ¿por qué estoy en contacto con esta situación? Y el hacerme esa pregunta me da la posibilidad de salirme de ahí de alguna manera o tratar de poder conectarme con otra cosa o conectarme a la fuente y cambiar mi energía. Cambiar vos, porque todo está dentro nuestro. Y ese es el punto de tomar eso que vos decías, las riendas de nuestra vida y ser creadores de nuestras experiencias, sentir que nada viene de afuera, Lu, eso es la verdadera libertad, ¿no? La libertad creativa, que no depende de nada, absolutamente de nada de la afuera. Depende de dónde está tu atención, de dónde vos pones tu atención, qué es lo que vos sentís para crear. No depende del presidente, no depende de tu vecino, ni de tu pareja, ni de tus amistades, ni del dinero que tenés en la cuenta. Realmente depende de dónde vos estás poniendo la atención, porque es comprender el proceso creativo. Y eso nos da una gran libertad, y lo principal, esto que vos dijiste, Lu, de salir de la víctima, ¿sí? Salir de la víctima, entender que no hay culpables, no hay culposos, ni víctimas ni victimarios desde la energía, si podemos comprenderlo y mirarlo desde más arriba, ¿sí? Porque somos creadores de nuestros escenarios. Y cambiar nosotros adentro, hacer un cambio de frecuencia, esto lo hablaba mucho Edward Lorenz, que es quien postula la teoría del caos. Un pequeño cambio que nosotros podamos hacer, él era meteorólogo, y decía de esto, ¿no? De que un pequeño cambio que nosotros hagamos en nuestro entorno, en nosotros mismos, no tenemos idea de dónde va a llegar esa expansión. Pero el cambio, ese que se puede hacer, es imprevisible, ¿sí? No sabemos qué puede llegar a suceder, pero no es aleatorio, Lu. O sea, nosotros desde el amor, si nosotros nos movemos desde el amor, nunca vas a crear miedo. Si te moves desde el miedo, nunca vas a crear amor. Bueno, eso también creo que es importante destacarlo, Pablo, lo que estás diciendo, porque de acuerdo a la mirada de la piñal, de los piñalistas, el opuesto al amor no es el odio, es el miedo. La frecuencia vibratoria, lo opuesto del miedo, que es en donde nosotros estamos manifestados y donde nos movemos acá, todo hacemos por miedo, lo opuesto en frecuencia vibratoria es el amor, ¿sí? Pero que en realidad el miedo en realidad sería todo lo mismo, porque movernos en el miedo es que nos está faltando ese amor. Es eso, ¿no? Todo lo que nosotros hacemos acá desde el plano en el que nos manejamos es desde el miedo, Lu. ¿Por qué ahorramos? Por miedo a no tener plata. ¿Por qué pagamos una obra social? Por miedo a enfermarnos. Siempre todo lo que hacemos acá lo hacemos desde el miedo, porque el miedo raíz, el gran miedo que tenemos es el miedo a la muerte, ¿sí? Ese es el miedo raíz principal, que en realidad no es la muerte física a lo que tenemos miedo, sino a otra primera muerte, ¿no? Es un recuerdo que tenemos, que eso también lo tratamos un poquito en el taller de activación, en donde hablamos del proceso que llamamos muerte Bueno, recién mencionabas el ahorro y también habías hablado antes de que una de las temáticas que más le interesa a la gente cuando llegan al taller tiene que ver con esto de las finanzas, ¿no? Como el dinero, como la abundancia, que es el término que más se usa. Que abundancia no puede ser solamente la opulencia. La opulencia. Es un poder la opulencia. ¿Cuál es la diferencia entre opulencia y abundancia? La opulencia es un poder diferente a la afluencia que tiene, que es lo que se llama, que estaría en la abundancia, estaría dentro de la afluencia, que es el programa, son como programas, ¿sí? Como que nos movemos en una matrix, y la abundancia o la afluencia es el programa que activamos acá, en la materia. A lo que tenemos que empezar a ir es a este poder, a recuperar este poder que es la opulencia, que es
todo sin necesidad, sin necesitar de las cosas. Que también eso se activa, pero tiene que ver con el proceso, con el conectarnos, con empezar a vibrar y elevar nuestra frecuencia vibratoria. Todo está ahí, Lu, porque todo está dentro nuestro y es esto que estamos hablando de volver a recuperar nuestra verdadera soberanía, nuestra verdadera libertad, que es la libertad creativa del ser. Esa es la verdadera libertad. Quien hablaba de esto era el gran libertador, General San Martín, que decía, seamos libres y lo demás no importa nada. Porque la verdad es que cuando uno recupera esa verdadera libertad, no depende de la afuera, de nada de la afuera. Depende solo de vos y de tu mirada y de dónde vos pones la atención. Por eso realmente esto es muy transformador porque te hace ese cambio de switch, ese cambiar la atención, sacar la atención de lo que no te gusta, de lo que no querés, que es generalmente donde tenemos puesta la atención, y empezar a poner la atención en lo que quiero que entre en mi vida. Porque realmente nos cuesta, Lu, poner la atención en lo que uno quiere. Yo seguro que si te pregunto, ¿qué es lo que querés para tu vida? Me vas a contestar lo que no querés. Yo ya no quiero más tener deudas, no quiero más este tipo de jefes, o no quiero más este tipo de parejas, o de estas relaciones tóxicas. No quiero más. Lo que no sabemos, lo que no queremos, lo tenemos súper claro. Ahora, si yo te pregunto, ¿y qué querés crear para tu vida? Yo creo que ahí te tenés que quedar pensando, porque nos cuesta poner la atención en lo que querés que entre. Y ese es el gran cambio de switch que hacemos después que pasamos por esta experiencia, de empezar a poner la atención en lo que quiero que entre en mi vida. Porque, ¿cuál es el punto acá? Cuando yo tengo la atención en lo que quiero que entre a mi vida, ¿qué sentís? Y paz. Cuando vos pones la atención en lo que ya no querés, ¿qué te genera? Sentimientos más cercanos al miedo. Al miedo, inquietud. Enojo, bronca, queja. Y ahí está todo. Porque cuando yo pongo la atención en lo que no quiero ya en mi vida, empiezo a moverme en baja frecuencia, en frecuencias más cercanas al miedo. Y como dijimos que las frecuencias sintonizamos todo lo que es similar. Creamos más de lo mismo, Lu. Y ahí está el punto. Por eso este es el gran cambio de switch. El manejo de la atención. Que la atención realmente es como un músculo que lo tenemos que empezar a maestrar. Y empezar a poner la atención en lo que queremos que entre a nuestra vida. Exacto, sí. Porque nos cambia el sentir ahí. A veces también cuando logramos definir por fin qué es lo que queremos, lo que sí queremos, le empezamos a poner un montón de peros adelante. Bueno, quiero viajar por el mundo, pero no tengo la plata, pero ¿de dónde va a salir la plata? Pero ¿qué haría con el trabajo? Pero que empezamos como en... Ahí está el punto. Y todo es manejo de la atención, porque nosotros queremos el viaje a la playa. ¿Y dónde ponemos la atención? En que no tengo la plata. La atención ahí no, la atención en el viaje que vos querés hacer. El cómo, desde la conexión, ¿sí? Por supuesto que hay que accionar, porque es todo un proceso que hay que comprender cómo funciona. Pero la atención en el viaje que vos querés hacer, no en que no tenés la plata, ¿sí? Porque la plata puede venir desde, no sabemos de dónde puede venir. Nosotros mismos limitamos la manifestación de la fuente, porque creemos que la plata va a venir, ¿sabes de dónde? Del sudor de nuestra frente. Entonces, si nosotros creemos eso, como nuestras creencias también crean nuestra realidad, porque como creo, ¿sí? No es inocente el lenguaje, si yo creo que la plata va a venir del sudor de mi frente, ¿de dónde va a venir? Del sudor de mi frente. Del sacrificio. Claro, pero que tiene que ver con las creencias, Lu, que eso también lo hablamos en el taller, porque es muy importante lo que crees. Entonces, nosotros mismos estamos realmente... cerrándole la manifestación a la fuente. Que bueno, eso nos convierte en creadores, porque con nuestro temor terminamos como afectando a la situación. Tal cual. Entonces, es como darnos cuenta. A mí realmente, yo cuando llego a esta información, realmente siempre digo, a mí me voló la peluca, como se dice en términos coloquiales. Realmente fue un gran eureka, descubrir todo esto, aparte de volver a religar esto de la ciencia y del espíritu, fue también entender el proceso creativo y cómo uno va creando estos escenarios. Y cuando vos lo sabes, ya no podés decir que no lo sabes. Podemos fingir demencia, Lu, pero realmente ya sabes cómo funciona, por eso te haces responsable. Y eso es, qué maravilloso empezar a tener personas cada vez más responsables de sus actos y de cómo vivimos. Porque vivimos quejándonos, vivimos hablando mal del otro, criticando, y eso no es gratis.
eso genera cosas, porque eso es energía que nosotros estamos liberando y la energía no se pierde. La energía en algún lado queda y eso genera algún resultado en otros ámbitos. Entonces, es comprender cómo funciona todo esto de la energía, la frecuencia, la vibración, cómo nos movemos y cómo creamos. Entonces, realmente es muy transformador toda la información que se comparte, porque empezamos a tener otra responsabilidad en lo que decimos, en lo que sentimos y en las relaciones que generamos. Damos como un salto cuántico, empezamos a sintonizar con otros escenarios, con otras personas, con otras situaciones. Sí, eso creo que es lo más inmediato que uno empieza a notar, esto de las sincronicidades, ¿no? De darse cuenta de que realmente en aquello que estás pensando se empieza a manifestar en tu vida. Bueno, tanto lo bueno como lo malo, ¿no es cierto? Nos cuesta, tenemos como muy automatizada la queja y a veces incluso sin sentido. Me ha pasado de entrar a un local y decir, ¡ay, qué calor! Como para decir algo, ¿viste? Como, ya como quejándome, ¿viste? Es como que uno necesita a veces como decir algo y tenemos como esas cosas ya... Como muletillas. Muletillas, exactamente. Y creo que si nos empezamos a hacer cargo nosotros de nuestra vida y empezamos a tomar este rol de creadores a través, por ejemplo, de conectar con la piñal y de empezar a crear nosotros nuestra vida, si no va a ser inmediato, porque creo que cuando vos decías nada es mágico te referís a esto, no es que voy al taller y automáticamente... Claro, no es que en el taller voy a tomar la pastillita y sí hay un cambio de conciencia. Sí hay un cambio de conciencia importante. Porque para poder activar este punto en el centro de la cabeza, que es la glándula pineal, necesitamos esas horas y necesitamos escuchar esa información y vamos elevando frecuencia, ¿sí? Elevando frecuencia vibratoria para poder hacer saltar el sello de memoria de la pineal. Siempre salimos diferentes a como llegamos. Yo siempre digo, nosotros llegamos al taller con una configuración electromagnética, ¿sí? Algunos foquitos encendidos y otros están apagados, y cuando llegamos al taller encendemos algunos foquitos, algunos otros todavía quedan apagados, por eso está buenísimo repetir varias veces el taller, porque no es una cuestión intelectual esto, no es un taller intelectual en donde vamos a aprender algo. Entonces, sí hacemos un cambio, un salto cuántico después que salimos del taller, pero después es empezar a practicar esto y empezar a ver qué resultados tenés en tu vida, cómo vas cambiando tu sentir, Lu. O sea, yo lo que puedo contarles como experiencia es cómo yo fui cambiando emociones o cuestiones que me enojaban antes. Hoy pasan esas cuestiones y no me desestabilizan el campo emocional. Y la verdad es que eso es un montón. Más en nuestro país, cómo vivimos, que siempre estamos en crisis, siempre... Son muy pasionales también. Claro, tenemos todo esto del descontrol del campo emocional que hacemos en nuestro país. Qué bueno poder tener una herramienta para empezar a calmar el campo, porque uno con el campo emocional desestabilizado, Lu, también no está asertivo. Es como que cuando uno está desestabilizado se activa ese sistema límbico primitivo del cerebro, en donde tengo que atacar o huir, ¿no? Y en situaciones de miedo también o de estrés en el que nos movemos. Y además es lo único que puedo controlar. No estamos creativos, claro. Lo único que puedo controlar es lo que depende de mí, digamos. No puedo controlar el contexto. Claro. Creo que además también hay situaciones que nos acercan mucho más al miedo y a estar en esa emoción. Lo vivimos en pandemia. Pandemia creo que fue un quiebre para todos, ¿no? Fue un gran proceso. Porque el estar expuestos no solo al encierro, sino a la permanente información, que hoy lo veo a la distancia y lo veo como una locura, ¿no? Esto de contabilizar los muertos. Nos levantábamos y nos acostábamos con ese registro de información todos los días. Digo, qué difícil ser saludables o estar bien estando todo el tiempo procesando esa información. O noticias así de muy baja frecuencia, pero es que ahí está el punto. Porque el gran negocio de estos tiempos, Lu, es el manejo de tu atención. Por eso hablábamos recién, como te contaba, lo importante de empezar a manejar nuestra atención. ¿Por qué? Porque es nuestro gran libre albedrío. La atención, nadie te lleva la atención a donde vos no querés que vaya. Es tuya, es propia. Yo llevo la atención a los temas y a las cuestiones que a mí me interesan. Entonces yo manejo, ahora con el manejo de redes y todo esto que los chicos están todo el tiempo scrolleando, o sea, te manejo la atención. Cuando nos empezamos y agarramos las redes, quizás cuando nos damos cuenta estuvimos 2 horas haciendo nada, solamente mirando videos o viendo cosas que nos va mostrando el algoritmo de las redes, ¿no? Y en esas 2 horas estás perdiendo tu poder creador.
porque ¿dónde está puesta tu atención? Esa sería una pregunta que tendríamos que tener. Sí. ¿Dónde está tu atención? Porque donde vos pones tu atención, ahí está toda tu energía. Y por ese sentimiento de aceptación, o sea, que uno pone, cuando pones la atención en algo, ahí va tu energía, eso por un sentimiento de aceptación se hace tuyo, donde estás vos. Y es el sentimiento que vas a generar, según lo que estás mirando, según lo que estás viviendo, según donde estás poniendo la atención, es el sentimiento que generas, y con ese sentir vos estás creando tu vida. Entonces, por eso nada viene de afuera, todo viene de adentro y se manifiesta en un resultado en tu vida, y el gran punto es el manejar la atención. Cuando, como vos hablabas recién, el tema de la pandemia, ¿qué era lo que nos mostraban? No eran cosas de alta frecuencia. O sea, la atención estaba puesta en todo lo malo que pasaba, la baja frecuencia. Sabiendo y conociendo, porque está científicamente comprobado, que cuando nosotros estamos en emociones de baja frecuencia, nuestro campo electromagnético, entendiendo que somos un vehículo electrónico, ¿sí? Tenemos corriente, nuestro campo electromagnético, que es como un toroide que nos circula y que sale desde nuestro centro cardíaco, que ha sido medido, se achica, ¿sí? Este campo electromagnético. Cuando se achica este campo electromagnético, cuando estamos en emociones más cercanas al miedo, ¿qué pasa con nuestro sistema inmunológico? Se deprime. Y eso sucedía, y eso se conoce desde hace mucho tiempo, que esto sucede, que cuando se nos achica el campo electromagnético, nuestro sistema inmunológico también se deprime, estamos mucho más expuestos a cualquier enfermedad, Lu, ¿sí? Y bueno, justamente por eso digo, fue un gran proceso el momento de pandemia, porque realmente las noticias que se compartían no eran de alta frecuencia. No. Y además, bueno, era un único discurso. Por eso yo digo siempre, qué interesante que empecemos como espectadores a cuestionarnos cuando se ponen temas en agenda, porque todo esto funciona como el algoritmo de las redes sociales, que te quedaste un ratito más mirando un video sobre decoración de interiores y te va a mostrar 10, 15, 20, o sea, además de que no creo que sea casual que hablamos de aire acondicionado y che, cuánto es el precio, y al rato nos aparece la publi de eso. Entonces, digamos, toda la información está puesta al frente nuestro de manera intencional. Nada es azaroso, absolutamente nada es azaroso. Entonces, poder estar lo suficientemente despiertos para no engancharnos en estas cosas. Bueno, cuando pasó tal cosa con un presidente, bueno, solo se habla de eso, y entonces, ¿qué otras cosas están pasando o qué me estoy perdiendo mientras yo estoy acá súper preocupada con todo esto que me están diciendo? ¿Qué está pasando en mi vida o qué cosas están pasando y yo no las estoy percibiendo por estar ahí metida? Totalmente. Es un ejercicio. Por eso todo tiene que ver con la atención. Es nuestro gran poder y es donde dirigimos toda nuestra energía. Y la verdad es que por eso, qué maravilloso poder manejarla y llevarla donde yo quiero, y la atención en lo que quiero que entre en mi vida. Eso es un tips muy especial que damos en el taller. ¿Dónde está tu atención? Porque donde está tu atención, eso va a entrar a tu vida. Y por un sentimiento de aceptación se va a hacer tuyo. Entonces, ¿dónde querés qué querés que entre a tu vida, ¿no? Empezar a poner la atención en lo que quiero que entre y no en lo que quiero que se vaya de mi vida. Exactamente. Bueno, y cuando nuestra atención está conectada a la fuente, empiezan a surgir cosas maravillosas, y sabemos de testimonios de personas que han aprendido de la nada a tocar un instrumento, por ejemplo. Totalmente. O sea, la creatividad también se despierta. Pero es porque, es lo que te decía, activamos estas memorias, empezamos a recordar, entonces se activan potencias que traemos. Por ejemplo, gente que no sabía tocar un instrumento empieza a conectarse y empieza a tocar un instrumento porque trae estas memorias que ya están adentro nuestro. Solo hay que despertarlas, hay que empezar a encenderlas. Y ese es el punto, y por eso es tan importante esta información, ¿no? Que cada vez más personas lleguemos a esta información, para poder empezar a recuperar toda esta libertad creativa, ¿no? De empezar a crear. En realidad estamos en los tiempos de empezar a crear la nueva humanidad. Se habla mucho ahora, Lu, de todos estos nuevos tiempos, lo que estamos viviendo, el fin del calendario maya. Hay muchas cosas que se están hablando y realmente están pasando cosas. Lo vemos, no es una sensación de que el día se pase más rápido, de que los años se nos pasen volando. Este año recién empieza, Lu, y ya estamos a mediados de marzo,
Realmente se pasa todo muy rápido, pero no es una sensación. Hay una cuestión energética que está sucediendo que tiene que ver con la frecuencia vibratoria de la Tierra. La Tierra está vibrando en otra frecuencia hoy. La Tierra está elevando frecuencia y esta elevación de frecuencia de la Tierra hace que el tiempo empiece a colapsar. ¿Sí? Eso es lo que lo estamos viendo, lo sentimos. Sí. Lo sienten los niños, lo sienten las personas que viven a lo mejor tranquilas en lugares alejados, en la montaña. Realmente se siente eso, porque hay algo que está sucediendo. Entonces, es un gran tiempo para que empecemos a entender esto, cómo se maneja la energía, quiénes somos realmente y poder utilizar toda esta energía que hoy tenemos a disposición para empezar a crear y empezar a manifestar la nueva humanidad, otros sistemas, otras cuestiones que ya están caducos, que nos damos cuenta que ya hay cosas que se están rompiendo, ¿sí? Que se están resquebrajando, se empiezan a resquebrajar como de adentro. Entonces es para que empecemos a crear algo nuevo, no es el fin del mundo, sino el comienzo de algo nuevo, de poder poner la atención de una nueva conciencia. De una nueva conciencia y empezar a crear lo que quizás todavía no está creado. No sabemos cómo, pero lo tenemos que crear, eso no va a venir hecho. Hay muchas personas que están esperando, no sé, la venida del Salvador, de algo que va a venir de afuera, y la verdad es que es recuperar nuestra verdadera libertad y empezar a vos estar en otra frecuencia y a moverte en otra frecuencia. Tu entorno cambia, cambia tu entorno de trabajo, cambia tu familia, cambian las relaciones que generás. Todo cambia con esa teoría del caos que hablaba, como te decía recién. Eso que decías es súper interesante, Pau, porque realmente cuando una persona empieza a hacer este proceso, a veces digo, tenemos la intención de cambiar a otro, ¿no? Voy a hacer tal cosa para ver si puedo cambiar a mi pareja que no me gusta tal cosa, o mi hijo, y cuando el cambio empieza por uno, y cuando nosotros empezamos a hacer esos ajustes y esos cambios y a poner la atención no en lo que quiero que cambie el otro, sino a ver qué puedo hacer conmigo, realmente todo se modifica. La gente te empieza a ver diferente y empieza a tener curiosidad de qué hiciste, te debe haber pasado, Pau. Sí, totalmente. ¿Qué hiciste que estás tan bien ahora? Claro, y te pregunta, y bueno, es trabajo interno, y la verdad es que no hay algo que se pueda tomar de afuera. La verdad es que es un trabajo interno de práctica, de las cosas, de conciencia y la práctica del ejercicio. Por ejemplo, lo hablo desde el taller que entrego, ¿no? Desde este taller que realmente para mí fue muy transformador, y veo las transformaciones en las personas, los cambios de vida que pueden hacer, los resultados que cambian en su vida, o cambian los negocios, o emprenden, o manifiestan alguna potencia, como, no sé, empezar a tocar un instrumento. Eso es lo maravilloso. Cuando uno empieza a pasarlo por la experiencia, y eso es a partir de la práctica, no hay otra. No es solo, porque cuando uno habla a veces de la glándula pineal, te dice la gente, sí, para dormir bien. O sea, no es solo dormir bien, va mucho más allá. Mucho más allá. Dormir bien es una de las cosas, que eso lo vemos la primer noche después de que vivimos el primer día del taller, que se tienen que ir a dormir y venir al otro día, porque es un taller de 2 días, ahí nomás las personas ven que algo pasó en el tema del sueño, o empiezan a tener sueños lúcidos, porque también la melatonina está implicada en los sueños lúcidos, pero también tiene muchas funciones la glándula pineal con la pituitaria, porque es el regulador de reguladores, con lo de la serotonina también, y la melatonina tiene muchas funciones, Lu. Es antimetastásica, oncostática, también es la hormona de la juventud. Porque combate los radicales libres, entonces uno empieza a verse más jovial cuando activamos la pineal. Muchos beneficios. Muchos beneficios que van más allá de esto, que por ahí es lo que más se tiene en cuenta. Biológicos, energéticos. Sí, totalmente. Pau, digo, a vos que aprendiste ya como a parar la antena, como dijiste, pero ¿alguna vez baja la antena y te encontrás vibrando bajo así? Continuamente, porque esto no es que uno, fui al taller, levanté la antenita y quedo con la antenita conectado. No, absolutamente. La maestría está en que cada vez que la antena se me cae, cada vez que estoy en emociones de baja frecuencia, como el enojo, la queja, la duda, la preocupación, la inseguridad, la indecisión, todas esas emociones no entran en la conexión. Entonces, cuando yo me doy cuenta que estoy ahí, tengo que volver a cambiar la atención. Ahí está, el manejo de la atención, volver a parar la antena y volver a conectarme, para empezar de a poco a cambiar ese sentir. Pero es práctica, y la antena se nos cae siempre, porque el sistema está armado para que vivamos desconectados. El punto es, nosotros tenemos esa soberanía de volver a nosotros, de volver a conectar, de volver a cambiar un sentir. Y la verdad es que desde la experiencia
y desde la práctica uno cambia situaciones y cambia formas de reaccionar ante ciertas cosas. Hay cuestiones que antes nos enojaban, que cuando uno empieza a practicar esto, la verdad, ya no te desestabiliza el campo emocional. Te terminás no enganchando con algunos temas. Sí. Y es un montón eso. Es un montón y se nota mucho en la calidad de vida del día a día. Mencionaste, no quiero terminar esta entrevista sin preguntarte, porque me llamó la atención cuando mencionaste que si bien vos venís de la ciencia y encontraste información científica en esto del taller, mencionaste al Maestro Jesús. Sí. ¿Cuáles son las enseñanzas del Maestro Jesús que están vinculadas a esto? La verdad es que el Maestro Jesús es el que más enseñanzas deja, o más registros en realidad. El Maestro se manifiesta en un momento muy oscuro de la humanidad, es un avatar y realmente se manifiesta cuando no podíamos recordar toda esta información. La Tierra estaba en una frecuencia vibratoria muy baja, entonces él hablaba en parábolas, porque le hablaba a personas iletradas que no sabían leer ni escribir, por eso hablaba en parábolas, y él decía una frase muy clara que decía: yo no hablo para ustedes, hablo para los que vendrán, y los que vendrán cosas como yo harán y mejores cosas. Eso es lo que empezamos a comprender en el taller, cuando empezamos a religar, ¿no?, esto de la ciencia del espíritu. Primero todo el proceso del maestro en la tierra, ¿no?, porque realmente él hace todo un pasaje por un cuerpo de carne, pero después logra una victoria del campo de la materia, por eso es maestro del campo de la materia, que es su ascensión. Pero como él hay muchos maestros ascensionados, Lu, que generaron este paso por la materia y lograron este proceso ascensional. Solo que el Maestro Jesús es el que más registros deja para Occidente. Entonces yo, como estaba formada en la Iglesia Católica, realmente me hizo mucho sentido. Todo lo que me contaron en el taller cuando nosotros llegamos a esta información, que fue en el año 2016, cuando activamos por primera vez, ya hace 10 años que pasamos por esta experiencia, y yo desde ese momento no me solté más de toda esta información, seguí profundizando con talleres de profundización, repitiendo esta información. Realmente eso a mí es lo que me llenó, volver a poder religar esto de la ciencia y del espíritu, ¿no? Comprender que el Maestro Jesús, por ejemplo, que lo trajiste porque es el que más conocemos, era un ciencia-espíritu, ¿sí? En algún momento separamos la ciencia del espíritu, y es entender cómo funciona la energía y por qué la parte espiritual en algún momento se separó de la ciencia, y el que era científico se separa de la parte espiritual, cuando sabemos que todos los científicos que mucho no creen a lo mejor en lo espiritual o en eso invisible, hay una frase que dice que en el último sorbo, cuando tomamos del vaso de la ciencia, en el último trago, en el fondo del vaso, hay Dios. Porque todo hay una explicación que muchas veces no tiene una explicación científica. Entonces, hasta no sé cómo se unen las moléculas de agua, por ejemplo, que son dos gases, el oxígeno y el hidrógeno. O sea, cómo pueden estar unidos y formar algo líquido si son gases. Pero cuando se unen, hay una cuestión ahí, que cuando el agua las moléculas de agua se unen, están en estado líquido. Entonces, hay una perfección en la creación. Hay una perfección en todo, que eso es lo que tenemos que empezar a prestar más atención y a buscar, que no tiene que ver con la religión desde el dogma, Lu. ¿Sí? Por eso yo me peleaba tanto con la información de las iglesias como dogma. Hoy con toda esta comprensión que yo pude hacer cuando llego a esta información, hoy puedo estar en cualquier rito, musulmán, judío, evangélico, católico o evangelista, el que sea, ¿sí? Porque todo va a lo mismo, todo lleva a algo superior, ¿no? Y que en lo invisible está lo real. Y es comprender eso, básicamente, ¿no? Y el poder que está ahí, lo que reside en lo invisible, que no podemos verlo, porque la verdad es que es mínimo lo que puede ver nuestro ojo. Nosotros creemos que ver para creer. El occidental necesita ver para creer. Sí, y el científicamente comprobado, que lo necesitamos. Totalmente, sí o sí. La varita mágica del occidental, si te dicen que algo está científicamente comprobado, no lo ponemos en tela de juicio. Entonces, el taller de activación de la pineal, todo lo que contamos está científicamente comprobado, porque es lo que el occidental necesita para elevar frecuencia, para comprender y para volver a religar esto de la ciencia del espíritu y comprender esto de la energía, la frecuencia, la vibración y cómo es que creamos. Volver a unir la ciencia con el espíritu. Eso es maravilloso.
Qué Y, lindo, y ahí me fueron encanta mis comprensiones, ¿no? Eso, Sí. eso fue la gran comprensión que tuve y pude, bueno, dejar de pelearme con la información y saber que ahí estaban las claves, quizás veladas, ¿no? Sí. Desde la comprensión humana, desde la culpa, que por ahí las iglesias nos inculcan, ¿sí? Que no es por ahí, realmente que no es por ahí. Hay un proceso mucho más grande Sí, que es eso. todo son distintas interpretaciones Totalmente. tal vez de lo mismo, ¿no? Totalmente. Distintas y esa interpretación, bueno, nos puede llevar a vivir de una u otra manera. La verdad, Pau, un placer siempre poder compartir con vos, poder dar un poquito más de luz a este tema que realmente en lo personal en mi vida ha sido muy transformador y siempre quiero dar espacio a estos temas, porque creo que así como esta información llegó a mi vida en el momento en que yo lo necesitaba y también en el momento en que vos lo necesitabas, también sí está disponible puede llegar a la vida de alguien que está necesitando escuchar este mensaje. Y siempre importante, ¿no? Hacerse preguntas. No creer digamos, en algo, aferrarse a algo de manera absoluta, sino cuestionar, preguntar, probar. Totalmente. Vivir. Cada uno en su experiencia, porque es eso, ¿no? Es ser cada uno, es respetar el proceso de cada uno. Y es eso. Por eso este taller es una... Nadie lo vive de la misma forma, porque las comprensiones de cada persona es diferente. Entonces se acompaña el proceso de despertar esas memorias en el ser, que nunca es un ser igual al otro, ¿no? Cada uno está en su proceso y cada uno enciende algunos foquitos y parte de la información le hace sentido, parte no, entonces va encendiendo foquitos a medida que va pasando por la experiencia y repitiendo el taller. En muchos de los casos, la mayoría de las personas lo repite, como nosotras que lo hemos repetido varias veces a este taller, a esta información, que no es una información más, Luz, o sea, realmente yo siento que es como la base. A partir de esta información nosotros entendemos por qué los registros akáshicos, por qué las constelaciones, de dónde sale esto de la regresión a vidas pasadas y todas estas cuestiones, ¿no? Las experiencias cercanas a la muerte, que las personas cuentan, experiencias. Empezamos a comprender todas estas cuestiones. Es como la base, como el hilo conductor, le digo yo, de todo. Y después, todo lo que vos hagas en conexión sale a otra potencia. Si tenés que hablar, si tenés que conducir, dar una noticia, entregar una terapia, desde la conexión sale a otra potencia, porque nos conectamos directo a la fuente generadora, que es de donde venimos y es esta energía vital que nos mueve en esta experiencia. Así que... Bueno, gracias, Pau. Gracias a vos por este espacio y por invitarme a hablar de estos temas. Bueno, un placer como siempre escucharte. Nosotros nos vamos a despedir hasta el próximo episodio. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de los capítulos de En Algo Nos Parecemos. Hasta la próxima.